Algo del ejercicio de entrada, por las dudas, porque esto es un tema de nomenclatura, ¿sí? Para el primer ejercicio vamos a llamar a las coordenadas de la siguiente forma, ¿ok? Entonces, esto para que ustedes lo tengan en cuenta, pues depende mucho, digamos, de cuál es la nomenclatura que use cada libro en particular. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros tenemos acá, no, estos serían los ejes, perdón, los ejes X y Z. Los semiejes negativos, vamos a tomar un punto en particular, un punto cualquiera, ¿no? Nosotros acá tenemos un punto P, que en coordenadas cartesianas tiene X y Z, ¿sí? Bueno, si lo pensamos en términos de coordenadas esféricas, ¿sí? El punto P va a tener las siguientes características, fíjense. Esto sería Z, esto sería X y esto sería Y. Nosotros al principio vamos a llamarlo de la siguiente forma. R va a ser la distancia que tenga ese punto hacia el centro, ¿sí? Del origen de coordenadas. Luego, en este caso, la proyección, ¿sí? De ese R, de esta distancia sobre el piso, vamos a ponerle un rojo por las dudas, esa proyección le vamos a llamar ρ, ¿sí? Entonces, para que se entienda. Y después, de los ángulos para coordenadas esféricas, vamos a llamarle, en este caso, a este, vamos a llamarle θ, que es el ángulo que se forma con el semieje positivo de las X, y vamos a llamarle φ al ángulo que se forma con el semieje positivo de las Z. ¿Sí? Esto lo vamos a respetar tanto para coordenadas esféricas como para coordenadas cilíndricas en este ejercicio. Bien, vamos a arrancar con las siguientes representaciones. La idea nuestra en este ejercicio va a ser dibujar las siguientes figuras en distintas coordenadas. Por ejemplo, en la primera, que va a ser en coordenadas cartesianas, luego en coordenadas cilíndricas y luego en coordenadas esféricas, ¿no? Entonces, en el primer caso, lo que tenemos es una esfera, ¿sí? Lo que se nos pide que hagamos es una esfera de centro centrada en el origen, es decir, en el caso del centro 0, 0, 0, ¿ok? Y luego radio R como una constante, ¿ok? Eso sería un poco lo que nos están pidiendo en este caso. Entonces, vamos a empezar por lo más importante. Siempre en este tipo de ejercicios conviene empezar por las coordenadas que uno más conoce, en este caso las cartesianas. Entonces, vamos a pensar en coordenadas cartesianas, ¿no? Vamos a pensar de la siguiente forma. Entonces, en este caso, vamos a tener lo siguiente. Una esfera en general, ¿sí? Tenemos que pensarla como, básicamente, como ¿qué es cuerpo geométrico? Es un cuerpo geométrico donde todos los puntos están situados o a una distancia igual, ¿sí? Del centro de la misma. Si el centro en este caso estamos hablando de la esfera 0, 0, 0, ¿sí? El centro 0, 0, 0, estamos hablando de que la distancia va a ser esta constante R que nos plantea el problema, ¿sí? Entonces, acá estamos dibujando, digamos, las trazas que tiene la esfera. Cualquier punto que esté situado en la misma tiene esta forma. Entonces, la distancia de un punto de coordenadas X y Z al origen, que en este caso sería el centro de la esfera, está dada por la norma del vector posición. Si este punto es el punto X y Z, su norma es la distancia entre dicho punto, ¿sí? Y el origen. Entonces, en este caso, vamos a tener x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es la norma del punto, ¿ok? Entonces, esta es la norma, ¿no? De el punto en cuestión, x y z. Bueno, en este caso, si estamos hablando de una esfera cuyo radio siempre es constante, esa norma va a ser constante. Entonces nos va a quedar como x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. La raíz de esto va a quedar esa distancia que es la distancia r, en definitiva. Y para llegar a una forma un poco más pulida y un poco más cómoda de la ecuación, elevamos al cuadrado a ambos lados. Y entonces la esfera en coordenadas cartesianas nos va a quedar como x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a r cuadrado. Este caso es porque está centrada en el 0, 0, 0. Si nosotros tuviéramos alguna esfera que estuviera centrada en otro punto, llamémosle el centro, llamémosle punto centrado x0 y 0, z0, la forma, digamos, de trasladar esta ecuación sería la siguiente: x menos x sub 0 al cuadrado
más i menos i sub 0 al cuadrado más z menos z sub 0 al cuadrado es igual a r al cuadrado. Esa sería la forma de poder verlo. ¿Cómo hacemos nosotros ahora para expresarlos en coordenadas cilíndricas? ¿Okay? Porque la idea justamente es similar a lo que estamos viendo en este caso. O sea, en coordenadas cilíndricas tenemos que entender cuál es la transformación que queremos tomar en cuenta, ¿no? O sea, nosotros hasta ahora habíamos tomado x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a r cuadrado de las cartesianas, siempre basándonos en que nuestro sistema de referencia era x y z. Ahora, en cuanto a las cilíndricas, si tomamos las cilíndricas tradicionales o las que se usan siempre, la transformación viene como sigue. Vamos a ubicar un punto aquí, ¿okay? Ese punto va a tener una distancia r al origen, como habíamos marcado nosotros al principio, ¿sí? Entonces, si proyectamos ese punto digamos, a lo que sería el dominio, ¿sí? Fíjense, en este caso, este r, ¿sí? Puede ser esta proyección que nosotros vemos acá, donde en este caso es la proyección, nosotros podemos tener en cuenta esta parte z, que es la altura, y luego este mismo valor, donde vamos a tener r, vamos a llamarle esa proyección r minúscula, y si tomamos θ como que es el ángulo formado entre el semieje positivo de las x, ¿sí? Y el vector, vamos a darnos cuenta lo siguiente. Acá se forma un triángulo rectángulo entre estos dos. De ese triángulo rectángulo x es el cateto adyacente, por lo tanto x va a estar asociado al coseno, ¿sí? De ese ángulo, y luego y va a estar asociado, ¿sí? Al seno del ángulo. La nomenclatura que usa la cátedra es ponerlo de distancia en vez de r, ponerle ρ, que es lo mismo, ¿sí? O sea, depende, es más o menos la misma cuestión. Entonces lo que vamos a tener es que x nos va a quedar como ρ por coseno de θ, después y nos va a quedar como ρ por seno de θ y z va a quedar sin modificaciones. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la igualdad? Bueno, directamente, si nosotros encontramos la ecuación anterior en cartesianas, podemos directamente reemplazar por la igualdad que tenemos en este caso. De aquí, ¿qué hacemos? En x cuadrado nos va a quedar ρ al cuadrado coseno cuadrado de θ más ρ al cuadrado seno cuadrado de θ más z al cuadrado sin modificaciones, esto nos va a quedar r cuadrado. Fíjense que acá se puede usar la identidad trigonométrica, que coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ nos van a quedar 1, por lo tanto, sacando factor común ρ cuadrado, de este lado esto nos va a quedar como coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ más z al cuadrado es igual a r cuadrado. Todo esto va a valer 1 y en definitiva esto nos va a quedar como ρ cuadrado más z al cuadrado es igual a r al cuadrado. Entonces, esta ecuación describe a la esfera en coordenadas cilíndricas. Y después hay que pasar a las coordenadas esféricas. ¿Okay? En el caso de las coordenadas esféricas, la transformación es más o menos similar, pero hay que tener cuidado con algunas cuestiones en particular. Por ejemplo, fíjense lo siguiente. Nosotros en las esféricas vamos a tener, digamos, el radio, ¿sí? El radio, digamos, acá digamos, en la nomenclatura de la cátedra se le llama r, digamos, a la distancia, digamos, del punto de la norma del punto con el centro. Okay. Entonces, en ese caso, las coordenadas esféricas lo que hacen es caracterizar, aparte del ángulo θ, que es el ángulo, digamos, de rotación sobre el eje x positivo, tenemos el ángulo φ, que es el ángulo de rotación sobre el eje z positivo. Okay. Entonces, en este caso observen ustedes lo siguiente. Para el valor, digamos, de cada coordenada, acá nosotros, por ejemplo, tenemos un triángulo rectángulo entre r, que es la norma, ¿sí? Y el parámetro z, donde en este caso z es el cateto adyacente, ¿sí? Si tomamos a θ como referencia, por ende z nos va a quedar como ρ por coseno de φ. Después, en este caso, para x e y, nosotros hacemos la proyección de r sobre el plano. Haciendo la proyección de r sobre el plano, tenemos este mismo lado, ¿sí? Que estamos señalando aquí, que es paralelo de misma magnitud que el lado proyectado sobre el plano. Y en este caso, así como nosotros para z sacamos con r, con ρ coseno de θ, ¿sí? Perdón, acá sería con r por la nomenclatura de la cátedra. En el caso de x y en el caso de y empezamos tomando r seno de φ en ambos casos,
pero, que sería este valor, ¿sí? R seno de phi, pero luego tenemos que descomponer ambos en función de θ, ¿sí? Según lo que vayamos evaluando. Entonces en este caso esto lo que nos va a quedar va a ser, en función de x, ¿sí? Este r por seno de θ tenemos que multiplicarlo por el coseno, porque de este triángulo rectángulo x pasa a ser el cateto adyacente, por ende tenemos esto por coseno de θ, y de la misma forma para y tenemos seno de θ, ¿sí? Entonces tenemos estas tres variables. La idea ahora es reemplazarlo dentro de la esfera, ¿sí? Es una forma de sacarlo esto, ¿no? Digamos, en el caso de la esfera, lo que va a ocurrir es que, digamos, la esfera va a quedar como R sola, pero tenemos que llegar a esa diferencia, ¿no? Entonces, acá estoy reemplazando por X en cada variable, ¿sí? Luego reemplazamos por Y, acá nos va a quedar, fíjense, R cuadrado, seno cuadrado de phi, por seno cuadrado de θ, y luego sumando nos queda el z cuadrado, que va a quedar como R cuadrado coseno cuadrado de phi. Bien, fíjense, en este caso todo esto nos va a quedar como R cuadrado, ¿no? Observen ustedes lo siguiente. Tenemos acá coseno cuadrado de θ y seno cuadrado de θ, y este factor, tanto R cuadrado como seno cuadrado, que es común a estos dos términos. Por ende, entre estos dos términos se puede usar esta propiedad de que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Y entonces simplificar esto directamente a R cuadrado por seno cuadrado de phi. Porque justamente podemos sacar esto como factor común de coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ, ¿no? Y que esto efectivamente nos dé 1. Entonces en limpio la ecuación pasa a quedar como R cuadrado por seno cuadrado de phi, ¿sí? Y luego queda de este lado R cuadrado por coseno cuadrado de phi. Esto es igual a R mayúscula, esta es la constante de este lado. Y de la misma forma que hicimos antes, para ambos términos tenemos seno cuadrado y coseno cuadrado, que podemos sacarlos como factor común. Entonces esto nos va a quedar como R cuadrado por seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi, ¿sí? Esto es igual a R cuadrado. Todo esto vale 1, por lo tanto llegamos a que R cuadrado minúscula o variable queda igual que R cuadrado, y por ende para una esfera en esféricas nos va a quedar como R es igual a R mayúscula. Si acá no hay, fíjense que la ecuación lo que dice es que θ y phi son libres. Claramente tienen un intervalo, si uno quiere hacer un intervalo finito, pero siempre van a estar entre 0 y 2pi ambas, porque no tienen, digamos, limitaciones de otro tipo. Entonces con esto queda delimitado ese ejercicio. Vamos a hacer algo similar ahora, pero la idea es tratar de escribir la ecuación de un cilindro que sea de la siguiente forma, ¿sí? Vamos a tener en cuenta un cilindro, ¿sí? Que en este caso va a ser paralelo, ¿sí? Al eje Z, que en este caso va a tener radio R, va a tener longitud L, ¿sí? Y básicamente que el eje pasa por el origen. Vamos a hacer un pequeño esquema como para entender de dónde estamos hablando. Observen ustedes lo siguiente. Acá estamos en X, estamos en Y y estamos en Z. Entonces dijimos, el eje es paralelo al eje Z, pasa por el origen, o sea, el origen estamos hablando de este punto, el 0, 0, 0. Entonces si el eje es paralelo al eje Z, supongamos que este sea el eje de nuestro cilindro. Bueno, si el eje pasa o paralelo al eje Z, ¿sí? Y pasa por el origen, lo más probable es que el eje sea el eje del cilindro sea el mismo eje Z que nosotros vemos, no hay demasiada vuelta que darle. Entonces, bueno, nada, lo dejamos expresado ahí. Después, que el radio sea R y la longitud es L, indica que el radio va a estar desarrollado alrededor del eje Z, ¿no? Entonces, acá lo que estoy buscando es la traza de ese cilindro con el plano Z0. Esto nos va a quedar menos R, R, menos R y R. Y si tiene una longitud L, ¿sí? En este caso, el tema, digamos, de dónde arranque, de dónde empiece la longitud es acá es indistinto, digamos, no lo dice el problema. Pero supongamos que la longitud L es simétrica tanto para Z positivo como para Z negativo. Esto es, que de alguna forma, ¿sí? Nosotros lo que vamos a observar es que nuestro L, ¿sí? Va a estar, o sea, digamos, la longitud sea, vamos a suponer, ¿no? Vamos a dibujar el cilindro de este lado. Digamos, si toda la longitud del cilindro es L, vamos a ubicar o centrarlo en el medio. Entonces vamos a tener L sobre 2 por encima y L sobre 2 por debajo. Y todo esto
nos va a quedar L, así como para saber dónde vamos a parametrizar más adelante. Entonces, en este caso, sí vamos a empezar por lo básico. Vamos a empezar con las coordenadas cartesianas. En este caso, si ustedes observan, si el cilindro tiene radio R y nosotros podemos proyectarlo o verlo desde el dominio de integración, el dominio de integración se le llama, digamos, a cómo lo vamos a ir parametrizando según las variables que tenemos en cuenta, ¿no? Bueno, lo que vemos acá es una circunferencia de centro 0, 0 y radio R, o sea, igual que lo que acabamos de dibujar en R3, pero como para tener una idea de lo que se viene. Entonces esto, en términos, digamos, del plano, nos queda como x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado, si es que estamos en el plano. En el caso de un cilindro, como la variable z es irrestricta, porque fíjense que, digamos, más allá de que z no es irrestricta totalmente si el cilindro fuera infinito, ¿sí? Pero como no aparece en la ecuación, como está tácita en la ecuación, digamos, directamente podemos dejarlo expresado así. Entonces, sí, lo importante es decir entre dónde y dónde está la cota de ese z, que acá por lo menos, digamos, por la característica que vimos recién de longitud L, lo podemos observar. Entonces el cilindro nos va a quedar como x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r cuadrado, ¿sí? Entonces, en este caso r siendo la distancia al eje z, ¿sí? No se olviden, ¿sí? Cualquier punto que esté en el cilindro va a tener esa distancia. No estamos hablando de la distancia al centro 0, 0. Y luego z va a estar entre las cotas inferior y superior, la cota superior siendo L sobre 2 y la cota inferior siendo menos L sobre 2. Que eso sería el resultado en cuestión. ¿Cómo hacemos nosotros entonces para pasar esto, transformar esto en las coordenadas cilíndricas? ¿Okay? Entonces vamos a expresarlo desde acá. Acá vamos a tener coordenadas cilíndricas. La idea justamente de las coordenadas cilíndricas es que como nosotros podemos jugar un poco con las coordenadas y pasarlos o expresarlos en distintos ejes. Entonces con las coordenadas cilíndricas, para expresar el cilindro, va a ser algo similar. A ver, en coordenadas cilíndricas hacemos la transformación usual de siempre. Esto nos va a quedar de la siguiente forma. X como r coseno de tita, luego vamos a tener y como r seno de tita y z como z, ¿no? Esto sería obviamente las coordenadas habituales si nosotros no tuviéramos que hacer ninguna transformación en especial, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que habíamos sabido nosotros? Que en este caso, acá ρ, ¿no? Porque ρ es como se le llama, digamos, como se le dice a la distancia al eje, en este caso al eje z. Entonces, lo que vamos a tener es que la ecuación en cartesiano nos había quedado x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r cuadrado. Entonces acá directamente reemplazamos, ¿no? Entonces nos fijamos cómo nos da. Esto vamos a tener en este caso, fíjense, ρ coseno de tita al cuadrado más ρ seno de tita al cuadrado es igual a r cuadrado. Por ende queda desarrollando el cuadrado. Entonces sacamos factor común. Y esto vuelve a la igualdad de 1. Entonces ρ cuadrado es igual a r cuadrado. Y por ende llegamos a lo mismo que ρ nos queda como r, ¿no? Queda directamente así. Entonces en este caso lo que vamos a tener va a ser directamente, este es el cilindro. Las cotas de z siguen siendo las mismas porque fíjense que z no intervino en las variables, así que directamente lo dejamos tal cual. Y entonces en este caso lo que vamos a tener es que para las coordenadas cilíndricas el cilindro nos va a quedar ρ es igual a r directamente y z va a estar comprendido entre L menos L sobre 2 y L sobre 2, igual que lo que hemos visto antes. Y ahora pasa la idea de transformarlo a coordenadas esféricas. ¿Cómo hacemos nosotros para pasarlo a coordenadas esféricas, ¿no? Y acá es un poco más contraintuitivo porque no es tan sencillo. Entonces la sugerencia cuando es algo más, digamos, difícil de verlo intuitivamente es hacerlo, digamos, paso a paso con la sustitución de cada variable como corresponde. Entonces, por ejemplo, x nos va a quedar como r siendo la distancia entre el punto y el 0, 0, ¿sí? La norma del vector, por seno de phi por coseno de tita. Luego vamos a tener ahí que en este caso
nos va a quedar como R seno de phi seno de tita y z que nos queda como R coseno de phi. Entonces, sugerencia, podemos reemplazarlo en la ecuación de las cartesianas normales y ver, digamos, qué ocurre a partir de ahí, ¿no? Por las dudas. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a tener R seno de phi coseno de tita todo al cuadrado. Después acá tenemos R seno de phi seno de tita todo al cuadrado es igual a R cuadrado. ¿Okay? Luego, en este caso nos vamos a tener R cuadrado seno cuadrado de phi coseno cuadrado de tita más R cuadrado seno cuadrado de phi seno cuadrado de tita. Esto es igual a R cuadrado. Observen ustedes que de los dos términos podemos sacar factor común R cuadrado seno cuadrado de phi, ¿sí? Y ¿qué es lo que va a pasar? Si sacamos factor común, vamos a volver a tener, digamos, la suma de coseno cuadrado de phi de tita y seno cuadrado de tita. Esa suma por la identidad trigonométrica nos da 1, entonces en definitiva lo que termina quedando acá es R cuadrado por seno cuadrado de phi es igual a R cuadrado. Podemos aplicar raíz cuadrada en ambos casos, ¿sí? En definitiva, con lo que nos queda va a ser R por seno de phi, ¿sí? Igual a R. No nos va a quedar de esa forma en particular. ¿Okay? Y ahora el tema está en ver las cotas, porque esta es la superficie, pero tenemos que ver las cotas, ¿no? Entonces hay que pensar en lo siguiente. Observen ustedes lo siguiente, ¿no? El cilindro, ¿sí? Va a empezar, o sea, el cilindro en vuelta completa, vamos a tener un ángulo que va a estar, digamos, comprendido entre, digamos, vamos a ver un ángulo que va a ser de revolución completa. O sea, el ángulo, vamos a decir acá, el ángulo θ, ¿sí? Yo digo, vamos a aclarar por las dudas cuál es cuál. A este le estamos llamando phi y al del piso le estamos llamando θ. ¿Okay? A lo mejor puede ser que la nomenclatura que usa el otro libro sea distinta. Nosotros estamos llamándole a esto, a los ángulos. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Θ, fíjense, el ángulo, digamos, alrededor en revolución al eje Z, no tiene, digamos, limitaciones. Una forma de decirlo sería, por ejemplo, pensar lo siguiente, que θ está comprendido entre 0 y 2π. Es una forma de verlo también, ¿ok? Que θ está comprendido entre 0 y 2π. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con el ángulo phi? Que el ángulo phi es el que se calcula a través de, y atenti con esto, se calcula a través del eje Z positivo. Entonces, hay una forma de verlo. Fíjense, este plano que está aquí arriba, que es el que intersecta el cilindro y que tiene la cota de L sobre 2, ¿sí? Este plano lo podemos tomar como la constante de Z es igual a L sobre 2. De la misma forma, el plano inferior, ¿sí? Que es el que está acá en el piso, lo podemos tomar como Z es igual a menos L sobre 2. ¿Y cuál sería la idea? Como básicamente lo que estamos viendo es el ángulo, ¿sí? Respecto al eje Z, o sea, todo lo que esté en estos puntos va a tener el mismo ángulo. Fíjese que estoy dibujando como una especie de cono, va a tener el mismo ángulo respecto, ¿sí? Digamos, del cilindro, que va a empezar con este plano. Y el ángulo inicial, vamos a ponerlo acá en verde, el ángulo inicial Φ1, perdón, sería este, desde Z positivo, y el ángulo Φ2 final sería todo este otro que va hasta el final, que sería este Φ sub 2. Entonces el límite el límite, digamos, para parametrizar la superficie estaría entre estos dos ángulos, el ángulo inferior y el ángulo superior. Y de hecho es lo que vamos a hacer nosotros a continuación. Entonces, para esto lo que tenemos que buscar es la intersección de ambas curvas, digamos, ambas superficies, ¿no? O sea, tendríamos, por ejemplo, ¿dónde está parado Z es igual a L sobre 2, que sería el plano en cuestión? Y luego tenemos el cilindro, que en este caso nos va a quedar como x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r cuadrado. ¿Okay? Entonces, en definitiva, ¿sí? Para buscar, digamos, la intersección de ambos, la idea sería la siguiente. Un punto que esté ubicado, fíjense, un punto que esté ubicado en esa intersección, ¿qué norma va a tener? Eso es lo importante, ¿no? Un punto ubicado en esta intersección. Porque, a ver, el problema con la intersección de un plano
con un, digamos, con un cilindro es que obviamente va a dar una circunferencia, pero acá la idea, y esto es el truco, digamos, ¿no? Acá la idea es, este punto que tiene coordenadas x y z, ¿sí? ¿Qué distancia tiene al origen? Y en base a esa distancia se puede calcular el ángulo inicial. Más sencillo pensarlo así. Entonces fíjense, en este caso tenemos este punto, entonces tenemos el x y z, que va a quedarse como x, y después z que queda como L sobre 2. Si calculamos la norma de ese punto, del punto de la intersección, esto nos va a quedar como x al cuadrado más y al cuadrado más L sobre 2 todo al cuadrado raíz cuadrada, ¿correcto? Bueno, ¿qué encontramos nosotros? Que x al cuadrado más y al cuadrado es r cuadrado. Entonces esa norma, lo que nos va a quedar va a ser la raíz de r cuadrado más L sobre 2 todo al cuadrado. En cuestión del ángulo, ¿sí? En cuestión, este triángulo, yo lo voy a dibujar en perspectiva de este lado, fíjense, el triángulo para determinar el ángulo inicial nos va a quedar de esta manera. Esto es z, este es el ángulo θ 1, este es el módulo del punto x y z, que en este caso encontramos que vale este valor, ¿no? Raíz de r más L cuadrado sobre 2. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene hacer? Para encontrar este ángulo se puede pensar con coseno, también se puede pensar en términos de que esta distancia es r, también que es más sencillo que trabajarlo con esto, ¿ok? Entonces decimos, bueno, ¿qué relación tenemos entre r y L? Si este es el triángulo rectángulo, si este es el ángulo que vamos a trabajar, entonces se puede sacar con el arco tangente, ¿ok? Eso sería para tenerlo presente. Fíjense que acá el z vale L sobre 2. Entonces vamos a tener arco tangente de φ1 que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces nos va a quedar r sobre L sobre 2. Esta división pasa a ser 2r sobre L. Entonces θ1 va a ser el arco tangente de 2r sobre L. Ese sería el primer ángulo, digamos, de cota de integración. ¿Ok? Bien. Entonces, eso para empezar. En ese caso, ¿sí? ¿Cómo obtenemos el segundo ángulo? ¿Sí? Porque el segundo ángulo también tenemos este problema. Lo que pasa es que acá vamos a trabajar con un ángulo, digamos, es un tema más de geometría, pero el problema es que acá vamos a trabajar con un ángulo obtuso, ¿sí? Entonces la idea sería la siguiente. El triángulo en cuestión, esto para que ustedes lo visualicen, el triángulo en cuestión nos va a quedar también con L sobre 2 para Z, con R para θ, ¿sí? Y en este caso estamos hablando de un ángulo que sería el complementario de φ sub 2. Entonces, para sacar el otro, y la tangente en el fondo va a ser la misma que este otro, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con tangente? Tangente, ¿sí? A ciclos de pi quedan los mismos valores, es decir, yo sumo pi y vuelvo al mismo valor. Entonces, el ángulo que está hacia abajo, si ustedes hacen las cuentas, el θ sub 2, nos va a quedar como pi menos el arco tangente de 2r sobre L. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? En definitiva, ¿cómo nos queda el cilindro en coordenadas esféricas? Nos va a quedar r seno de θ es igual a r, ¿sí? Después vamos a tener seno de phi, perdón, acá. Después, en este caso, vamos a tener θ, que va a estar entre 0 y 2pi, y vamos a tener a phi, que va a estar entre pi menos arco tangente de 2r sobre L, no, este sería el original, y entre arco tangente de 2r sobre L. ¿Sí? Con estas tres es la condición para la superficie pedida.